España, la Unión Europea, Estados Unidos se comprometen a luchar contra el cambio climático descarbonizando sus economías. Y China, y la India, y África, porque si estas regiones del planeta no luchan durante las próximas décadas activamente contra las emisiones de CO2, todo lo que hagamos los demás no valdrá para nada. Veámoslo. En el vídeo anterior tuvimos ocasión de explicar por qué la transición energética con la tecnología actualmente existente es cara y es lo suficientemente cara como para que, a la hora de la verdad, la inmensa mayoría de ciudadanos de los países ricos no quieran sufragarla, no quieran hacerse cargo de ella, lo cual, como también pudimos argumentar en ese vídeo, abrirá previsiblemente un conflicto entre la agenda climática y la propia democracia. Si los ciudadanos no cambian sus preferencias con respecto a la agenda climática, y tendrían que cambiarlas mucho, y los políticos persisten en imponer esa agenda climática en contra de las preferencias de los votantes, el conflicto dentro de la democracia es más que evidente. Hoy quiero reflexionar sobre otro tema que está relacionado con el anterior, y es que por muchos sacrificios que haga un país en solitario para avanzar en la agenda climática, si el resto de países no cooperan en la misma dirección, todos esos esfuerzos serán en vano. Dicho de otra manera, no solo se les va a exigir a los ciudadanos unos esfuerzos muy grandes que ahora mismo no están dispuestos a asumir, sino que además esos esfuerzos, esos sacrificios tan grandes pueden ser inútiles si los ciudadanos de otros países no adoptan esos mismos esfuerzos y esos mismos sacrificios, lo que desde luego puede dificultar todavía más, puede generar todavía más resistencias contra la agenda climática. ¿Para qué vamos a ser nosotros los únicos estúpidos, entre comillas, que aplicamos la agenda climática si otros países no lo están haciendo o no lo están haciendo con el mismo rigor que nosotros y por tanto nosotros nos estamos empobreciendo, estamos sufriendo mucho, mientras otros están desbaratando todos los esfuerzos que mancomunadamente deberíamos hacer para descarbonizar conjuntamente las economías y evitar el llamado cambio climático? Observemos el siguiente gráfico de emisiones regionales de CO2. Como podemos observar, hasta la década de los 60, la Unión Europea y Estados Unidos prácticamente eran responsables de todas las emisiones mundiales de CO2. Básicamente porque el CO2 lo emiten naciones suficientemente ricas como para consumir tanta energía procedente en estos casos de combustibles fósiles. Si el resto del mundo era paupérrimo en la década de los 60, pues no tenían ninguna necesidad de generar masivamente energía a través del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, a partir de los 70 y sobre todo de los 80, cuando China comienza a desarrollarse, fijémonos que crecientemente China es responsable de una cuantía mayor de emisiones de CO2, hasta el punto de que en 2019 las emisiones anuales de China de CO2 superan las emisiones conjuntas de Estados Unidos y de la Unión Europea. En particular, China emite más de 10.000 millones de toneladas anuales de CO2. La Unión Europea emite menos de 3.000 millones de toneladas anuales de CO2 y Estados Unidos emite en torno a 5.000 toneladas anuales de CO2. En total, por tanto, China emite unos 10.200 millones de toneladas de CO2 y la Unión Europea y Estados Unidos conjuntamente en torno a 8.100 toneladas de CO2. No solo es importante que nos fijemos en los niveles, sino también en la variación que están experimentando esas emisiones. Mientras que en el caso de China las emisiones son crecientes, en el caso de Estados Unidos y de la Unión Europea son decrecientes. Por ofrecer un dato que es bastante ilustrativo, entre el año 2007 y el año 2019, China ha incrementado. Estamos hablando de el incremento, no de la emisión total, sino del incremento anual desde 2007 a 2019, China ha incrementado sus emisiones más que las emisiones conjuntas totales anuales de la Unión Europea.
En concreto, China está emitiendo 3.500 millones de toneladas más cada año en 2019 con respecto a 2007 y, como hemos dicho, las emisiones anuales totales de la Unión Europea no alcanzan los 3.000 millones. ¿Qué significa esto? Que aunque durante los próximos 12 años la Unión Europea redujera sus emisiones a cero, si China sigue incrementando sus emisiones al mismo ritmo, todo lo que deje de emitir la Unión Europea lo empezará a emitir China, de manera que las emisiones globales no se reducirán. Y quien dice China, dice la India, dice África o dice Sudamérica. Fijaos cómo esas regiones del planeta están emitiendo, en términos absolutos, cantidades no gigantescas de CO2. Sudamérica está emitiendo unos 1.100 millones de toneladas al año, África 1.500 y la India 2.600. Casi tanto ya como la Unión Europea, pero todavía no alcanza a la Unión Europea. Si estas regiones se siguen desarrollando, si estas regiones siguen creciendo, cabe la posibilidad de que crezcan, de que se desarrollen, utilizando la energía más barata, aunque tenga externalidades negativas, que ese es el problema, es muy barata pero tiene externalidades negativas, la energía más barata que conocemos, que son los combustibles fósiles. Si esos países, en el caso de la India, o esas regiones, en el caso de África y Sudamérica, incrementan sus emisiones de CO2 de manera muy considerable, por ejemplo, si África y la India llegan a emitir en términos per cápita tanto como China hoy, es decir, si se desarrollan, si van creciendo económicamente y ese desarrollo, ese crecimiento económico se fundamenta en combustibles fósiles que les llevan a emitir tanto por ciudadano como está emitiendo hoy China por ciudadano, las emisiones anuales agregadas de la India y de África, de cada uno de ellos, serían de 10.000 millones de toneladas. Prácticamente lo mismo que está emitiendo hoy China, prácticamente el doble de lo que emite hoy Estados Unidos, más de 3 veces lo que emite hoy la Unión Europea. En el caso de Sudamérica, si llegaran a emitir lo mismo, las emisiones serían de 3.500 toneladas. Por tanto, aunque China estabilizara sus emisiones de CO2, estamos diciendo que el crecimiento económico de estas regiones podría llevarlas a que el mundo emita 18.000 millones de toneladas adicionales de CO2 durante las próximas décadas. Estados Unidos y la Unión Europea emiten 8.000, es decir, que aunque las reduzcan a cero, si se emiten 18.000 millones más, el saldo neto, solo por estas 3 regiones, la India, Sudamérica y África, sería un incremento neto de 10.000 millones de toneladas. Y lo sabrá que diga, pero no tenemos que fijarnos en las emisiones totales de CO2 por país. Deberíamos fijarnos en las emisiones per cápita por país, porque si un país está muy poblado, evidentemente emitirá en agregado mucho más que otro país que puede tener muy pocos habitantes, aun cuando cada uno de esos habitantes emita per cápita mucho CO2 a la atmósfera. En tal caso, podría ser que China, la India, África o Sudamérica no lo estén haciendo demasiado mal, lo estén haciendo bastante bien, pero que como tienen muchos habitantes, pues terminan emitiendo mucho CO2 o terminarán quizá emitiendo mucho CO2. En cambio, la Unión Europea o Estados Unidos siguen emitiendo muchísimo CO2 per cápita y, por tanto, el esfuerzo debe concentrarse en ellos. Respecto a esta crítica hay que efectuar 2 comentarios. Por un lado, no es del todo cierto que solo debamos fijarnos en las emisiones per cápita. ¿Por qué? Porque los compromisos para reducir o no reducir las emisiones de CO2 los adoptan los estados. De tal manera que si un estado está muy poblado y ese estado decide desentenderse de la transición energética, de la descarbonización de la economía, por mucho que emitan poco CO2 per cápita, si son muchos y ese estado confiere, digámoslo así, carta blanca a sus ciudadanos para que se despreocupen de las emisiones de CO2, los ciudadanos de otros países pueden estar experimentando sacrificios que no se vean correspondidos por ningún tipo de mejora en las emisiones globales de CO2, porque una unidad política muy grande
ha decidido que sus ciudadanos no estén obligados a reducir sus emisiones de CO2. Por tanto, y por un lado, no es del todo cierto que solo debamos fijarnos en las emisiones per cápita. También debemos fijarnos en las emisiones totales por país y en el compromiso que la unidad política que gestiona, entre comillas, ese país, es decir, el Estado, decide asumir para con esas emisiones por país. Y en segundo lugar, y por otro lado, aunque esta crítica tiene algo de verdad, cada vez tiene menos de verdad. Por ejemplo, en el año 2019 las emisiones per cápita de China ya eran superiores a las emisiones per cápita de la Unión Europea. Es decir, que el ciudadano chino promedio ya emitía más CO2 a la atmósfera que el ciudadano de la Unión Europea promedio. O dicho de otra manera, no es solo que China tenga ya una mayor responsabilidad a la hora de reducir sus emisiones totales de CO2, porque son las más cuantiosas, las más relevantes del mundo y por tanto las que más pueden estar afectando al cambio climático, sino que además, en términos per cápita, ya es más responsable China de lo que se está emitiendo hoy de lo que lo es la Unión Europea. Y sin embargo, los esfuerzos se concentran de manera sobreproporcional sobre la Unión Europea. Como vemos en el caso de Estados Unidos, las emisiones per cápita siguen siendo muy altas, básicamente porque Estados Unidos es un país concebido para el transporte por carretera y por tanto se emite mucho CO2 a través del transporte de vehículos de motor de combustión y hasta que eso no cambie, hasta que no se electrifique el transporte, va a ser muy complicado que Estados Unidos reduzca muchísimo sus emisiones de CO2, pero aún así, como vemos, lleva ya años reduciéndolas. En el caso de China lleva algunos años estancada, pero no reduciéndolas, y en el caso de África vemos que lleva años estancada, pero porque también su renta per cápita no ha despegado brutalmente, salvo en algunos países específicos. Y en el caso de la India vemos que el crecimiento económico va acompañado de un aumento continuado de las emisiones per cápita. Por tanto, es previsible que si no hay un cambio muy profundo en su modelo de crecimiento, esas emisiones per cápita sigan creciendo, las emisiones totales sigan creciendo y parte de los esfuerzos que están haciendo Estados Unidos y la Unión Europea sean deshechos, en este caso, por la India. Eso no significa que los países en vías de desarrollo no tengan algún motivo justificado de queja. Básicamente, toda la acumulación o la mayor parte de la acumulación de CO2 durante las últimas décadas ha sido una acumulación debida a Estados Unidos y la Unión Europea. Como hemos visto, hasta la década de los 60, de los 70, prácticamente solo estos bloques económicos emitían en solitario grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Desde entonces se han ido sumando otros países, pero la gran acumulación que ha habido hasta los años 70 es responsabilidad suya. Por tanto, podríamos decir que Estados Unidos y la Unión Europea tienen una cierta deuda ecológica, entre comillas, con el resto del mundo por haber colapsado la atmósfera de CO2. Pero al margen de esta deuda y de que, por tanto, los países en vías de desarrollo tengan cierto motivo razonable para quejarse por lo que estos países, estos estados habían venido haciendo hasta fechas muy recientes, sigue siendo cierto que si se trata de estabilizar las emisiones de CO2 globales o de reducirlas, la mayor parte del ajuste no va a recaer ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos, va a recaer necesariamente sobre los países en vías de desarrollo. Si esos países no cooperan muy activamente en la moderación o en la reducción, en el caso de China, de sus emisiones de CO2, los esfuerzos que hagan la Unión Europea y Estados Unidos van a servir de muy poco. Les van a imponer sacrificios muy fuertes a sus ciudadanos que no se van a materializar en ninguna reducción tangible de las emisiones de CO2. ¿Y cuál está siendo el grado de compromiso de estas regiones? Pues lo podemos observar en el siguiente mapa. En el siguiente mapa están representados los países que ya se han comprometido legalmente a alcanzar emisiones netas iguales a cero de CO2 en diversas fechas, normalmente en el año 2050, pero puede ser también más tarde. Los países que todavía no lo han aprobado legalmente, pero que al menos ya hay borradores de legislación para ello. Los países que han adoptado el compromiso verbal de que lo van a hacer, pero todavía no hay nada ni firmado ni en proceso, y los países que ni siquiera se han pronunciado. Como vemos, la Unión Europea, Canadá y Japón
son los únicos que han aprobado leyes al respecto para obligarse a reducir las emisiones de CO2 y alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050. Que esté en la ley no significa que se va a cumplir, pero al menos sí implica que hay un grado de compromiso relativamente fuerte o mayor que en otros casos con ello. Luego tenemos países que están trabajando en ello, pero que todavía no han aprobado nada. Es el caso más significativamente de China. En China se está elaborando legislación para alcanzar las emisiones netas iguales a cero en 2060, no en 2050, pero todavía no hay nada aprobado. Adicionalmente tenemos países donde se ha adquirido un compromiso verbal, pero todavía nada legal. Estados Unidos, entre ellos, aunque Estados Unidos, pese a que no ha rubricado nada, sí lleva años reduciendo sus emisiones de CO2. De hecho, es el área económica que más está reduciendo sus emisiones de CO2. Y luego la India, que ha adoptado el compromiso verbal durante el COP26 de Glasgow. La India se compromete, no ha aprobado absolutamente nada ni hay borradores al respecto, a alcanzar emisiones netas iguales a cero en el año 2070. Pero como vemos se trata de un compromiso cogido por alfileres. Básicamente no hay ninguna ley escrita que ni siquiera les obligue internamente. Además se trata de un compromiso a muy largo plazo, a 50 años vista, y además de momento no se ha visto, a diferencia de Estados Unidos, ningún tipo de progreso al respecto. Las emisiones absolutas y las emisiones per cápita siguen subiendo. Y luego tenemos África. En África la mayor parte del mapa está en gris. Eso significa que no hay ni siquiera compromisos por parte de esos países de reducir sus emisiones de CO2. Es comprensible, tienen otros problemas muchísimo más graves que las emisiones de CO2. Pero que sea comprensible no cambia el hecho de que o estos países en algún momento se suman al compromiso de descarbonizar sus economías, si es que salen de la pobreza casi extrema en muchos casos en los que se encuentran ahora, o lo que hagan el resto de países valdrá de muy poco. Y además a este respecto un comentario adicional. Los países se pueden comprometer en público a alcanzar unos determinados objetivos de descarbonización de sus economías para hacer trampas. Si uno quiere que los demás reduzcan sus emisiones de CO2, ya sea porque considera que hay un peligro ecológico muy grave si no se reducen las emisiones de CO2 globales y quiere, por tanto, que sean los demás quienes las reduzcan, o ya sea porque sabe que reducir las emisiones de CO2 tiene costes económicos muy importantes y pretende que los otros países no crezcan tan rápido como él, para de esa manera conseguir una mayor preponderancia político-económica global, ¿cuál sería la estrategia óptima que ha de adoptar ese país, ese Estado, que quiere que los demás reduzcan sus emisiones de CO2 aun cuando él no piensa reducirlas? Si ese país es muy grande, por ejemplo China, por ejemplo la India, y dice yo no voy a reducir mis emisiones de CO2, los demás países dirían pues si tú no vas a hacerlo, también es tontería que lo hagamos nosotros porque no vamos a conseguir nada. Por tanto, si tú no te sumas al acuerdo, yo tampoco me sumo. Ahora, si tú dices yo estoy muy comprometido con este acuerdo, yo voy a cumplir, aunque no quieras hacerlo, aunque en tus adentros pienses que no lo vas a hacer, has de mandar esa señal a los demás para que los demás también se comprometan y algunos de ellos incluso lo apliquen, para que los demás también se comprometan a descarbonizar sus economías. De tal manera que muchos de estos compromisos que estamos viendo pueden ser no solo compromisos de cara a la galería, sino compromisos dirigidos a engañar al resto de países para que ellos se sigan descarbonizando al tiempo que tú no piensas hacerlo. En definitiva, estas cumbres globales tan pomposas, donde todos los políticos aparecen y juran que van a luchar por combatir el cambio climático, por descarbonizar sus economías, por alcanzar emisiones netas iguales a cero a un plazo en el que ninguno de esos políticos probablemente va a estar vivo o, en todo caso, va a estar en el poder, son cumbres que en realidad tienen más de espectáculo que de contenido. Y el problema es el que ya hemos dicho. Para materializar el contenido de esas cumbres en políticas tangibles, hay que trasladar a tus ciudadanos un coste que probablemente pocos políticos estén dispuestos a trasladarles. Y si muchos países o algunos grandes países se niegan a trasladarles ese coste a sus ciudadanos, por mucho que asuman el compromiso en foros internacionales, si se niegan a trasladarles el coste de esa transición energética a sus ciudadanos,
lo que hagamos los demás asumiendo ese sobrecoste no valdrá absolutamente para nada. Y como muestra última, simplemente un botón. Comparemos las emisiones globales de China con las emisiones globales de España. Sí, esa franja minúscula debajo de todo que observáis ahí son las emisiones globales de España. Unos 250 millones de toneladas al año. Recordemos, China son más de 10.000 millones de toneladas al año. Solo desde el año 2007, China ha aumentado sus emisiones globales de CO2 en más de 3.000 millones de toneladas. España, 250. Podemos reducir nuestras emisiones globales a cero o incluso podríamos tener ciertas emisiones globales negativas si absorbiéramos más CO2 del que emitiéramos y nuestra contribución a frenar el cambio climático sería absolutamente irrelevante. Nuestro empobrecimiento sí sería relevante, pero nuestra contribución no lo sería en absoluto.